Mi nombre es Andrés Felipe Afanador Morales y soy de Fusagasugá. Hola, soy fusagasugueño y me llamo Andrés. Hoy vengo a contarle la historia de Fusagasugá. Todo empezó a eso de 1534, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada quería crear una ciudad, pero esta ciudad solo fue creada hasta 1580, la cual se llamó Altagracia. Bueno, entonces Gonzalo Jiménez de Quesada envió al capitán Céspedes junto a sus soldados. Estos encontraron indígenas. El capitán Céspedes ordenó a 15 hombres a caballo y 40 a pie para registrar la zona. Estos hombres que estaban buscando a los indígenas los encontraron. La sorpresa fue cuando ellos hablaron con los indígenas y se dieron de cuenta que no los iban a atacar. Esto fue algo desconcertante, ya que los sutagaos mantenían en conflicto con los chibchas. Luego de eso, los españoles se dieron de cuenta que los indígenas no tenían tierras repartidas en sí. Esto lo que hicieron fue empezar a repartirlas. Al empezar a hacer esto, poco a poco los indígenas se fueron mezclando con los españoles. Hasta el día de hoy va a haber una mezcla de criollos y mestizos, entre españoles, europeos y sutagaos. Luego de esto, los indígenas se fueron mezclando. Ya después de esta mezcla, muchos indígenas, al ver que estaban repartiendo las tierras y sus lugares de vivencia se estaban acabando, emigraron al pueblo de Pasca, ya que allá se sentían mucho mejor y más a gusto. Después de esto, la Real Audiencia en Santa Fe de Bogotá se dio la aprobación para que repartieran los terrenos. Estos fueron repartidos entre las familias más grandes, la que fue Aya Díaz y Caicedo. Estas mismas familias crearon la iglesia de Fusagasugá con ayuda de la Real Audiencia. Para este momento de la historia empieza a haber un pequeño problema, ya que la Real Audiencia no quería aceptar que Fusagasugá para su tiempo era un pueblo, ni siquiera lo conocían, estaba más bien como un cruce de caminos, como una estancia. Entonces Fusagasugá no estaba todavía reconocida como un pueblo, pero después de mucho tiempo y luchar y demostrar que Fusagasugá estaba avanzando, ya que este pueblo era muy importante porque las personas lo usaban para descansar cuando viajaban hacia Bogotá, hacia Santa Fe, asimismo cuando querían coger hacia el sur por el Magdalena. Después de que Fusa fue aceptada como pueblo, este pueblo empezó a avanzar paso tras paso, construcciones, familias viviendo, gran impulso ganadero y cafetero. Bueno, para este momento ya empezamos a hablar un poco más a la época contemporánea. Fusa ya se encontraba demasiado grande y en sus haciendas ocupaban demasiadas personas, un poco mal pagadas y no como debería estar como tal en el estado. Pero luego de esto empezó ya a haber conflictos entre liberales y conservadores. Aunque Fusa siempre fue un pueblo de liberales, servía un poco de refugio muchas veces para conservadores. Acá en Fusa vale resaltar que se vivió una de las grandes batallas, que fue la batalla en Novillero. Después de esto pasaron muchas cosas en Fusa, ya que el avance empezó a ser día tras día más grande, habían demasiados viajeros. Se creó la avenida de Las Palmas. Esto fue una parte muy importante para Fusa, ya que es la entrada principal de Fusa. Bueno, para esta parte tenemos que recordar que Fusa estaba en un momento donde sus haciendas tenían demasiadas personas trabajando en ellas, pero eran muy mal pagadas. Por esto Fusa fue un poco de inspiración y tuvo mucha gente que apoyó el Partido Nacional de Izquierda. Y esto fue importante porque su líder fue Jorge Eliezer Gaitán. Desde acá ya empezó a haber unos cambios muy drásticos en Fusagasugá. Muchas haciendas les dieron terrenos a las personas que tenían trabajando y así mismo a los habitantes. Y esto ya fue un poco más hacia la época contemporánea y este fue los inicios de Fusagasugá.